Cuando mi marido se fue a Estados Unidos, nuestro hijo tenía 7 años y dormía abrazado a su camiseta para no extrañarlo tanto. 8 años después, cuando por fin regresó, ese mismo hijo lo miró a los ojos y le dijo algo que ningún padre debería escuchar jamás. Algo que Roberto no pudo responder. Algo que yo llevaba años viendo venir sin poder detenerlo. Porque hay un tipo de abandono que no se hace con mala intención, que se hace con sacrificio, con amor, con la promesa de que va a valer la pena, y aún así destroza a las personas por dentro, despacio, sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde. Esta es la historia de cómo una familia entera pagó un precio que nadie calculó, de lo que le pasa a un niño cuando crece sin su padre, aunque el dinero llegue puntual cada mes. Y de si acaso es posible reconstruir algo cuando el daño ya está hecho. Mi nombre es Mireya, y lo que voy a contarles cambió para siempre la manera en que entiendo el amor, el tiempo y el sacrificio. Quédense, porque esto apenas empieza. Hay momentos en la vida que uno no sabe que serán definitivos hasta que ya es demasiado tarde para cambiarlos. Momentos que parecen normales, incluso necesarios, pero que en el fondo están partiendo tu historia en dos, el antes y el después. Para mí, ese momento fue una mañana de marzo, cuando el taxi se llevó a Roberto calle abajo y mi hijo Emiliano, con 7 años recién cumplidos y los zapatos sin abrochar, corrió detrás del coche gritando: «Papá, espérame, yo también quiero ir». No llegó a la esquina. Se quedó parado en medio de la calle, con los brazos caídos y la cara confundida, sin entender por qué el coche no frenó. Yo sí entendí, y eso fue lo más difícil. Tenía que entender, porque era yo quien había apoyado la decisión. Llevábamos meses hablando de eso, Roberto y yo, en susurros después de que Emiliano se dormía. La situación en León no estaba fácil. Roberto trabajaba en una fábrica de calzado, como hacían muchos en el barrio, pero el sueldo alcanzaba cada vez menos. La renta, la comida, la escuela de Emiliano, los servicios. Todo subía menos lo que él ganaba. Una noche, con las cuentas extendidas sobre la mesa de la cocina, Roberto me dijo algo que yo ya sabía, pero no había querido nombrar en voz alta. «Mireya, así no vamos a llegar a ningún lado». Su primo Gerardo llevaba 3 años en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, trabajando en construcción. Mandaba dinero a su familia todos los meses. Su esposa había podido dejar de trabajar. Sus hijos iban a una escuela mejor. Gerardo había llamado a Roberto varias veces, diciéndole que allá había trabajo, que él podía ayudarlo a comenzar, que no se tardaba mucho en estabilizarse. 1 año, Mireya, máximo 2, me dijo Roberto esa noche. Ahorro lo suficiente, te mando dinero fijo, y cuando regrese ponemos algo propio aquí, una zapatería, algo nuestro. Ya no dependemos de nadie. Yo lo miré a los ojos y vi que él mismo creía cada palabra de lo que decía, y yo también lo creí. Los dos éramos jóvenes, teníamos 37 años, creíamos que controlábamos el tiempo como si fuera algo que uno puede doblar a su voluntad. Lo que ninguno de los dos calculó fue que el tiempo tiene sus propias reglas, y que los hijos crecen con o sin permiso. La semana antes de que Roberto se fuera fue la más extraña que recuerdo. Él estaba presente físicamente, pero ya con un pie en otro lado. Compraba cosas para el viaje, hablaba por teléfono con Gerardo, memorizaba instrucciones. Emiliano, sin saber exactamente qué pasaba, se pegó a él como nunca. No se separaba. Lo seguía al baño. Se sentaba en sus piernas mientras él comía. Se quedaba dormido encima de él en el sillón viendo televisión. Una tarde los encontré en el cuarto, sentados en el suelo, con una caja de zapatos llena de estampas de fútbol que Roberto había guardado desde su infancia. Estaban clasificándolas en silencio, con una seriedad que me partió el corazón. No hablaban mucho, solo estaban juntos, y en ese momento yo entendí que Emiliano, a su manera de niño, estaba grabando ese recuerdo, como si algo dentro de él supiera que iba a necesitarlo después. La noche anterior a la partida, cuando ya Emiliano estaba dormido, Roberto y yo estuvimos despiertos hasta las 3 de la mañana. Hablamos de todo y de nada, de cuánto lo iba a extrañar, de lo que haríamos cuando volviera, de cómo le explicaríamos a Emiliano que la ausencia de su papá era por amor, no por abandono. Él va a entender, Mireya. Los niños entienden más de lo que creemos. Me lo dijo 2 veces esa noche,
como si al repetirlo él mismo se convenciera. La mañana de la partida fue caótica y silenciosa al mismo tiempo. Roberto desayunó poco. Emiliano no sabía que ese era el último día, porque le habíamos dicho que papá se iba de viaje de trabajo y que regresaría pronto. No le dijimos cuánto tiempo. Creo que los dos teníamos miedo de pronunciar ese número en voz alta frente a un niño de 7 años. Cuando llegó el taxi, Roberto se agachó frente a Emiliano, lo tomó de los hombros y le habló mirándolo directo a los ojos. Le dijo que lo quería más que a nada en el mundo, que iba a llamarle todas las semanas, que le iba a mandar un regalo desde allá. Emiliano asintió con la cabeza, muy serio, como cuando los niños intentan comportarse como adultos sin saber bien cómo hacerlo. Entonces Roberto lo abrazó, un abrazo largo, apretado, de los que duelen. Yo vi cómo Roberto cerraba los ojos con fuerza, y en ese momento supe que él también estaba grabando ese recuerdo. Cuando el taxi arrancó, Emiliano corrió detrás, y Roberto no se giró. Años después le pregunté por qué. Me dijo que si se giraba, no se iba. Los primeros días fueron raros pero manejables. Emiliano preguntaba por su papá con la misma naturalidad con que preguntaba por qué llovía o cuánto faltaba para su cumpleaños. Yo le decía que papá estaba trabajando muy lejos, que pronto llamaría, que estaba bien. Y era verdad. Roberto llamaba seguido al principio, cada 2 o 3 días. Emiliano le contaba todo, lo que había pasado en la escuela, lo que había soñado, que la maestra le había puesto un 10 en un dictado. Roberto escuchaba. Reía, le decía, «Qué bueno, campeón, y te extraño mucho, hijo». Pero una llamada de 10 minutos no reemplaza a un padre que se sienta a cenar contigo. No reemplaza al que te ayuda con la tarea. No reemplaza al que está ahí cuando te caes de la bicicleta o cuando un compañero de la escuela te dice algo que te duele. Yo hacía todo lo que podía, todo. Me partía en dos para que a Emiliano no le faltara nada. Pero hay cosas que una madre no puede dar, aunque quiera. Hay un tipo de presencia que solo un padre puede tener, y esa presencia simplemente no estaba. El primer año pasó con relativa calma. Roberto mandaba dinero puntualmente, llamaba con frecuencia, y Emiliano todavía dormía abrazado a una camiseta de su papá que habíamos guardado en una bolsa de plástico para que no se le fuera el olor. Pero al comenzar el segundo año, algo empezó a cambiar, no de golpe, despacio, como cuando el agua va calando una piedra sin que uno lo note hasta que ya la atravesó. Emiliano dejó de preguntar cuándo regresaba papá. Dejó de correr al teléfono cuando sonaba. Comenzó a responder con monosílabos en las llamadas. Sí, no, bien, no sé. Roberto me llamaba aparte y me preguntaba qué le pasaba al niño. Yo no sabía qué decirle. O quizás sí sabía, pero no quería nombrarlo porque nombrarlo hacía que fuera real. Lo que le pasaba a Emiliano no tenía un nombre fácil. No era enojo todavía. Era algo más parecido a la confusión de un niño que espera algo con todas sus fuerzas y que, poco a poco, va aprendiendo a no esperar. Y eso, a veces, es peor que el enojo, porque el enojo viene después, y viene con más fuerza de lo que cualquiera hubiera imaginado. Guardo en la memoria una imagen de Emiliano a sus 9 años que no me abandona. Era un martes por la tarde, y estábamos en casa de mi hermana celebrando el cumpleaños de su hijo mayor. Todos los primos corrían, jugaban, gritaban. Los tíos tomaban cerveza y reían fuerte. Y en algún momento miré hacia el patio y vi a Emiliano parado junto a la pared, solo, observando cómo mi cuñado cargaba a su hijo en hombros. No dijo nada, no lloró, solo miraba, pero en esa mirada había algo que yo reconocí porque lo había visto antes, años atrás, en medio de una calle, con los brazos caídos y los zapatos sin abrochar. Era el mismo niño que no entendía por qué el coche no había frenado. Y yo, parada ahí, con un vaso en la mano y una sonrisa que ya no me salía natural, supe que el daño estaba siendo mucho más profundo de lo que Roberto y yo habíamos querido ver. Faltaban todavía 6 años para que todo se rompiera del todo. Hay una mentira que los adultos nos contamos cuando tomamos decisiones difíciles, que los niños son resistentes, que se adaptan, que olvidan, que con el tiempo todo se acomoda. Nos lo decimos porque necesitamos creerlo, porque si no lo creyéramos, no podríamos seguir adelante con las decisiones que ya tomamos. Pero los niños no olvidan, solo aprenden a guardar las cosas en lugares donde los adultos no miran.
Y cuando esos lugares se llenan, algo tiene que desbordarse. El tercer año fue el año en que Emiliano entró a la secundaria. Tenía 10 años recién cumplidos, era de los más chicos de su grupo, y de repente el mundo que conocía se hizo más grande y más complicado. Nuevos compañeros, nuevos maestros, nuevas reglas, y en ese mundo nuevo había algo que yo no había anticipado del todo: los papás, no en abstracto, en concreto, los papás que llegaban a recoger a sus hijos a la salida, los papás que aparecían en las juntas escolares, los papás que enseñaban a sus hijos a jugar fútbol los domingos en el parque que estaba a 2 cuadras de nuestra casa. Emiliano empezó a jugar fútbol ese año. Se lo enseñó el papá de su amigo Toño, un señor de voz ronca y manos grandes que cada sábado sacaba una pelota al parque y reunía a 5 o 6 niños del barrio. Emiliano llegó solo la primera vez, con sus tenis nuevos y una timidez que yo no le había visto antes. Regresó con los tenis llenos de tierra y algo diferente en la cara. No era exactamente felicidad, era algo más parecido al alivio de haber encajado en algún lugar. Siguió yendo cada sábado. El señor Toño, sin que nadie se lo pidiera, empezó a enseñarle cosas: cómo patear con el interior del pie, cómo controlar el balón, cómo no perder el equilibrio al girar, pequeñeces. Pero Emiliano las recibía con una atención que me dolía ver, porque yo sabía que no era solo fútbol lo que estaba buscando ahí. Una noche lo escuché hablar por teléfono con Roberto. Su papá le preguntó qué había hecho ese día y Emiliano le contó del partido. Roberto le dijo que qué bueno, que el fútbol era bueno para él. Y entonces Emiliano, en voz baja, le dijo: «El papá de Toño me enseñó a meter goles de cabeza». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Yo también te voy a enseñar cuando regrese», dijo Roberto. Emiliano no respondió nada, solo dijo «sí» con una voz que no tenía ninguna emoción adentro, y siguió con otra cosa. Yo estaba en la cocina escuchando sin querer escuchar, y tuve que poner las manos en el fregadero para no caerme. A los 11 años, Emiliano dejó de dormir con la camiseta de su papá. No me dijo nada. Un día simplemente ya no estaba en su cama. La busqué después y la encontré doblada en el fondo del cajón de su ropa, debajo de unas pants que ya no le quedaban. No la tiró, solo la enterró. Por esos días Roberto llamaba menos seguido. No porque no quisiera, me decía, sino porque los turnos en la construcción eran más largos y cuando llegaba al cuarto que compartía con otros 2 trabajadores, solo tenía ganas de dormir. Yo lo entendía, era verdad, pero entenderlo no cambiaba lo que le pasaba a Emiliano. Las llamadas se fueron espaciando, de cada 2 días a cada semana, de cada semana a cada 15 días. Siempre había una razón válida: el trabajo, el cansancio, la diferencia de horario, que Emiliano estaba en la escuela cuando Roberto tenía libre y libre cuando Roberto trabajaba. Razones reales, todas, pero las razones reales también hacen daño. Emiliano lo fue notando. No lo decía, pero yo lo veía en cómo reaccionaba cuando sonaba el teléfono. Al principio, años atrás, corría, después caminaba, después esperaba a ver si yo lo llamaba. Y luego hubo una etapa en que simplemente no se levantaba del sillón y yo tenía que decirle: «Emiliano, es tu papá», para que fuera. Una vez, con 12 años, me preguntó algo que no esperaba: «Mamá, ¿por qué papá no viene?». No me preguntó cuándo, me preguntó por qué. Le expliqué lo que siempre le explicaba: que papá trabajaba para nosotros, que nos mandaba dinero para la renta y la escuela, que era un sacrificio que hacía por amor. Emiliano me escuchó con paciencia, asintió y se fue a su cuarto. No me preguntó nada más ese día, pero yo me quedé sentada en la mesa de la cocina mucho tiempo después, con la sensación de que mi explicación, aunque era verdad, había sonado hueca, como cuando uno repite algo tantas veces que ya no sabe si lo cree o solo lo recita. Los 4 años siguientes los resume bien una sola imagen: Emiliano creciendo en una dirección que yo podía ver, pero no podía detener. No se metió en problemas, no se juntó con malas compañías, no reprobó. Era un muchacho tranquilo, estudioso, educado con los adultos. Desde afuera parecía que estaba bien, pero yo lo conocía. Conocía cada versión de su silencio. Y había una en particular que me preocupaba: el silencio que tenía cuando alguien mencionaba a su papá. No era tristeza, tampoco era enojo abierto. Era algo más frío que eso, una distancia. Como si Roberto fuera una persona que Emiliano conocía de nombre pero no de corazón.
Con 14 años empezó a trabajar los fines de semana en la tienda de un vecino. No lo necesitaba. Yo no lo hubiera dejado si hubiera sido por necesidad económica, porque Roberto seguía mandando dinero con regularidad. Pero Emiliano lo quiso así. Me dijo que quería tener su propio dinero, no depender de nadie. Esa última parte me heló. No depender de nadie, dijo. Con 14 años. Lo miré a los ojos buscando algo que me dijera que era solo orgullo juvenil, que era normal, que era parte de crecer. Y en parte sí lo era, pero en parte también era otra cosa. Era un niño que había aprendido desde chico que las personas en las que confías pueden no estar cuando más las necesitas y que la mejor manera de protegerse de ese dolor era no necesitar a nadie. Eso no se lo enseñé yo, tampoco se lo enseñó Roberto, se lo enseñó la ausencia. Roberto llamó el día que Emiliano cumplió 15 años. Era un martes. Emiliano estaba en casa. Habíamos comido juntos. Yo le había hecho su pozole favorito. Cuando sonó el teléfono y vi que era Roberto, le avisé a Emiliano con una sonrisa que intentaba no parecer nerviosa. Emiliano tomó el teléfono. Respondió con amabilidad, como siempre. Le dio las gracias por los buenos deseos. Respondió las preguntas de rutina. ¿Qué bien? Que sí estaba estudiando, que no, que nada especial. Y cuando Roberto le dijo que pronto iba a regresar, que ya casi juntaba lo suficiente para el negocio que habían planeado, Emiliano dijo, «Qué bueno», con la misma voz con que uno dice, «Qué bueno», cuando el vecino te cuenta que cambió de coche. Educado, correcto, completamente vacío de emoción. Cuando colgó me devolvió el teléfono y se fue a su cuarto a terminar una tarea. Así, sin más. Yo me quedé con el teléfono en la mano y no supe si llorar o entender. Creo que hice las dos cosas. Roberto me llamó después, cuando Emiliano ya no estaba en la sala. «¿Está bien el niño?», me preguntó. Le dije que sí, que estaba bien, que era la edad, y en parte era verdad, porque a los 15 años todos los muchachos son un poco distantes, un poco herméticos, un poco en su mundo. Pero Roberto insistió. «Me habla diferente, Mireya. Me habla como si yo fuera un extraño». Yo respiré profundo antes de responder. Le dije la verdad, pero suavizada, envuelta en palabras que no golpearan tanto, que Emiliano lo extrañaba, que había sido mucho tiempo, que cuando regresara tendrían que trabajar la relación con calma. Roberto se quedó callado un momento, y luego dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Ya llevo 5 años aquí, Mireya. Creí que cuando regresara todo iba a estar igual. Y yo, con todo el cariño del mundo, le dije lo que necesitaba escuchar aunque doliera. Roberto, nada está igual, y nunca va a volver a estar igual». Silencio del otro lado, un silencio largo, pesado, del tipo que tiene cosas adentro que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Faltaban 3 años más para que Roberto regresara. 3 años en los que Emiliano dejó de ser un niño definitivamente, y en los que la distancia entre padre e hijo se fue convirtiendo en algo que ya no era solo kilómetros. Era algo mucho más difícil de cruzar. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero nadie te avisa que a veces la esperanza se transforma en algo que ya no reconoces, que puede volverse resentimiento sin que uno lo note, sin que nadie lo decida, sin que haya un momento exacto en que todo cambió. Solo un día te despiertas, y lo que antes era amor con dolor adentro, se convierte en indiferencia. Y la indiferencia, te lo digo por experiencia, duele más que el enojo, porque al menos el enojo todavía te importa. Roberto regresó un jueves de octubre, 8 años después de haberse ido. Yo lo fui a recoger sola al aeropuerto. Emiliano sabía que su papá llegaba ese día. Se lo había dicho yo misma con cuidado, eligiendo las palabras como quien camina sobre algo que puede romperse. Él asintió, dijo, «Está bien», y siguió en lo suyo. No preguntó a qué hora llegaba. No preguntó si yo quería que fuera conmigo. Solo dijo, «Está bien», y punto. Esa mañana, antes de salir hacia el aeropuerto, pasé por su cuarto. Estaba sentado en su escritorio con la computadora abierta, trabajando en algo para la universidad. Tenía 20 años ya, estaba en el 2º año de ingeniería, y había algo en su postura, en la manera en que estaba sentado con la espalda recta y los hombros firmes, que me hizo darme cuenta de que frente a mí no había ningún niño. Había un hombre joven que había crecido sin que su padre lo viera crecer. Le dije que me iba. Me dijo, «Cuídate». Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Manejé sola al aeropuerto tratando de no pensar demasiado.
Ver a Roberto salir por las puertas de llegadas fue raro de una manera que no supe nombrar en ese momento. Era él, claramente era él, pero también era alguien diferente. Tenía 45 años. El pelo con algunas canas en las sienes, las manos más gruesas de tanto trabajo en construcción, y una maleta grande con ruedas que empujaba con la misma seguridad con que uno empuja algo que cargó solo durante mucho tiempo. Nos abrazamos fuerte. Él me apretó mucho, más de lo que esperaba, y sentí que ese abrazo tenía años adentro. Cuando nos separamos tenía los ojos brillosos. Yo también. ¿Cómo está él? Fue lo primero que me preguntó. No, ¿cómo estás tú? Ni, qué bueno estar de regreso. Lo primero fue Emiliano. Le dije la verdad, que estaba bien, que estaba en casa, que nos esperaba. Roberto asintió y no preguntó más. Creo que en el fondo ya sabía que la respuesta real era más complicada que eso. El trayecto de regreso a casa fue largo, aunque no lo era en distancia. Hablamos de cosas prácticas, del dinero que había traído, de los planes para el negocio, de los papeles que había traído en orden. Roberto miraba por la ventana con una expresión que yo no le había visto antes. No era cansancio exactamente. Era algo más parecido a la incertidumbre de quien regresa a un lugar que conocía de memoria y de repente no sabe bien qué va a encontrar. Cuando entramos al barrio y empezamos a pasar por calles que él conocía, se fue incorporando en el asiento. Miraba todo con atención. El parque donde Emiliano había aprendido a jugar fútbol, la escuela donde había hecho la secundaria, la tienda de la esquina donde había trabajado de adolescente. Cambió mucho, dijo. Han pasado 8 años, le respondí. No lo dije con crueldad, lo dije como un dato, pero los dos sabíamos que no estábamos hablando solo del barrio. Llegamos a casa al mediodía. Emiliano estaba en la sala cuando entramos. Se levantó del sillón, lo cual fue un gesto que en ese momento agradecí más de lo que puedo explicar, porque significaba que al menos había decidido estar presente. Se pararon frente a frente, Roberto y él, y yo me quedé un paso atrás sin saber qué hacer con mis manos. Roberto abrió los brazos. Emiliano se dejó abrazar, pero no abrazó de regreso. Puso los brazos al costado del cuerpo y aguantó el abrazo de su padre como quien aguanta algo que no sabe muy bien cómo responder. 3 o 4 segundos, y luego un paso hacia atrás. Bienvenido, dijo, con educación, con distancia, con esa voz que yo ya conocía de memoria y que a Roberto le cayó encima como un balde de agua fría, aunque no dijo nada. Roberto lo miró, le dijo que estaba grande, que estaba hecho un hombre. Emiliano asintió con una media sonrisa que no llegó a los ojos. Roberto le preguntó por la universidad. Emiliano respondió con lo necesario. 2 o 3 minutos de conversación cortés, funcional, sin ninguna emoción real de ninguno de los dos lados. Luego, Emiliano dijo que tenía que terminar un trabajo y se fue a su cuarto. La puerta no tronó, no la cerró de golpe, la cerró suave, con cuidado, y eso, de alguna manera, fue peor. Esa primera semana fue extraña para todos. Roberto intentaba, hay que reconocerle eso, intentaba de verdad. Se levantaba temprano, preparaba café, preguntaba si alguien quería desayuno. Cuando Emiliano salía hacia la universidad, Roberto le decía, que te vaya bien, y Emiliano respondía, gracias, sin detenerse. Los fines de semana eran los más difíciles. Roberto buscaba momentos para hablar con él, para acercarse, para encontrar algún tema que los conectara. Le preguntó por el fútbol. Emiliano le dijo que ya no jugaba. Le preguntó por sus amigos. Emiliano respondió con generalidades. Le preguntó qué quería hacer cuando terminara la carrera. Emiliano habló unos minutos de eso, porque era un tema que le importaba de verdad. Pero en cuanto Roberto intentó convertir la conversación en algo más personal, en algo que los involucrara a los dos, Emiliano encontraba la manera de cerrarla con educación. Una noche, cuando Emiliano ya se había dormido, Roberto y yo estuvimos en la cocina hasta tarde. Él tenía el café frío frente a él y no lo había tocado. No me quiere, dijo. No lo dijo con enojo. Lo dijo con una tristeza tan simple, tan directa, que no supe qué responderle en ese momento. Le dije que no era tan sencillo, que Emiliano no lo odiaba, que solo estaba procesando cosas que llevaba años cargando, que había que darle tiempo. Roberto me preguntó cuánto tiempo, y yo, honestamente, no supe qué decirle. El momento en que todo se dijo en voz alta llegó un domingo, casi 3 semanas después del regreso de Roberto. Había sido un día normal,
o lo que en nuestra casa se había convertido en normal. Roberto en casa, Emiliano en casa, los dos en el mismo espacio pero sin tocarse de verdad. Esa tarde Roberto estaba arreglando una llave que goteaba en el baño y Emiliano pasó por el pasillo. Roberto le dijo sin voltear, en tono casual: «Oye, ¿me ayudas a sostener esto un momento?». Emiliano se detuvo. Entró al baño. Sostuvo lo que Roberto necesitaba. Y cuando terminaron, Roberto le dijo gracias. Y luego, sin pensarlo demasiado, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Vamos bien, ¿no, hijo?». Emiliano bajó la vista al piso. Respiró una vez. Y luego dijo algo que Roberto y yo no olvidaremos nunca. «No sé quién eres, papá», lo dijo en voz baja, sin agresión, sin llanto, con una calma que dolía más que cualquier grito. «No te digo eso para hacerte daño. Te lo digo porque es verdad. Crecí solo. Tú no estuviste. Y ahora no sé cómo tratarte porque no sé quién eres conmigo». Roberto soltó la llave. Se quedó con las manos en el lavabo, con la espalda hacia Emiliano. Y no dijo nada por un momento que se sintió eterno. Luego se giró. Y yo, que estaba en el pasillo sin que ninguno de los dos me hubiera visto, vi la cara de Roberto en ese momento. Vi exactamente lo que 8 años de ausencia le costaron cuando los tuvo enfrente, en la cara de su hijo, sin posibilidad de escapar ni de justificarse. Vi a un hombre al que se le cae el mundo encima. Emiliano se fue a su cuarto. Roberto se quedó en el baño con la llave en la mano y los ojos llenos de algo que tardó mucho en dejarse salir. Esa noche lloró. Por primera vez desde que había regresado, lloró. En la oscuridad del cuarto, creyendo que yo estaba dormida, lloró en silencio con la cara metida en la almohada, como si tuviera vergüenza de necesitar hacerlo. Yo estaba despierta. Lo escuché todo. Y no lo toqué. No le dije nada. Porque hay dolores que uno tiene que atravesar solo, que nadie puede atravesar por ti. Lo que Roberto lloraba esa noche no era solo el rechazo de su hijo. Era el precio real de 8 años, cobrado de golpe, de una sola vez, sin descuento ni plazo. Hay cosas que uno no puede reparar. Esa es una verdad que los adultos tardamos demasiado en aceptar, porque nos criaron creyendo que con suficiente esfuerzo y suficiente voluntad todo tiene solución. Pero hay daños que no se reparan, solo se aprende a vivir con ellos. Y hay relaciones que no vuelven a ser lo que fueron. Solo pueden convertirse en algo diferente, algo nuevo, si las dos personas deciden construirlo desde cero, sin pretender que el tiempo perdido no existió, sin fingir que las heridas no están. Solo dos personas mirándose de frente y decidiendo si quieren intentarlo de todas formas. Eso fue lo que le tocó a Roberto y a Emiliano. Y no fue fácil, no fue rápido, y no terminó como en las películas. Después de aquella noche en el baño, Roberto cambió. No de manera dramática, no de un día para otro. Cambió de la manera en que cambian las personas cuando finalmente entienden algo que no querían entender. Despacio, con dolor y sin marcha atrás. Dejó de intentar recuperar al niño que se había ido. Creo que esa fue la parte más importante, aunque también la más difícil. Durante las primeras semanas después de su regreso, Roberto había estado buscando al Emiliano de 7 años, al que corría detrás del taxi, al que dormía abrazado a su camiseta. Buscaba ese amor sin condiciones, esa admiración de hijo chico que mira a su padre como si fuera el hombre más importante del mundo. Y claro que no lo encontraba, porque ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre joven de 20 años, que había tenido que aprender solo demasiadas cosas. Una mañana, como 2 semanas después de la conversación en el baño, Roberto tocó la puerta del cuarto de Emiliano. Emiliano abrió. Roberto le pidió que salieran a caminar. Solo eso, sin planes ni conversaciones preparadas. Emiliano lo miró un momento, y luego dijo que sí. Caminaron casi 1 hora por el barrio. Yo no supe qué se dijeron porque no estuve, pero cuando regresaron, aunque nada había cambiado de manera visible, algo en el aire de la casa era diferente. Más liviano, quizás, o menos tenso, al menos. Esa noche, Emiliano cenó con nosotros sin que yo tuviera que llamarlo 2 veces. Las conversaciones entre ellos fueron lentas, muy lentas, como cuando uno aprende un idioma nuevo y al principio solo sabe palabras sueltas, luego frases cortas, y tarda mucho tiempo antes de poder decir algo que de verdad comunique lo que quiere decir. Roberto empezó por escuchar, no por explicarse, no por justificarse,
no por contar todo lo que había vivido en 8 años del otro lado, solo escuchar. Le preguntaba a Emiliano cosas de su vida, cosas concretas. Cómo iban sus clases, qué era lo que más le gustaba de la ingeniería, cómo eran sus amigos, qué música escuchaba. Preguntas de padre que recién conoce a su hijo, porque eso era exactamente lo que era. Emiliano respondía, primero con lo mínimo, luego con un poco más, luego, en algunas ocasiones, con algo que parecía genuino, algo que no era solo cortesía, sino una pequeña apertura, una rendija por donde entraba un poco de luz. Hubo una tarde en que los encontré en la sala viendo un partido. No hablaban mucho, solo estaban sentados en el mismo sillón con los ojos en la pantalla, y de vez en cuando uno de los dos decía algo sobre el juego y el otro respondía. Nada profundo, nada importante, solo dos personas compartiendo un espacio sin que fuera incómodo. Para mí, en ese momento, eso fue enorme. Pero sería mentira decir que todo fue mejorando de manera constante. Hubo retrocesos, hubo días malos. Hubo momentos en que la herida se abría de nuevo sin que nadie lo planeara. Uno de esos momentos llegó un sábado, cuando Roberto, queriendo hacer algo bueno, le propuso a Emiliano que fueran juntos a ver un partido al estadio. Emiliano dijo que no podía, que tenía cosas que hacer. Roberto insistió una vez, con buena intención, pero sin medir bien el tono, y Emiliano lo miró con esa frialdad que Roberto todavía no sabía manejar, y le dijo, «No me presiones, papá, estoy haciendo lo que puedo». Roberto se quedó callado. Esa noche me dijo que a veces sentía que no importaba lo que hiciera, que Emiliano nunca iba a perdonarlo del todo. Le dije algo que había estado pensando desde hacía tiempo, que quizás el problema era que Roberto seguía esperando perdón, y que quizás lo que Emiliano necesitaba no era dar perdón, sino ser escuchado, que no era lo mismo, que el perdón, si llegaba, llegaría solo, sin que nadie lo pidiera directamente, pero que antes de eso tenía que haber algo más fundamental, que Emiliano sintiera que su dolor había sido reconocido de verdad, sin excusas, sin explicaciones que lo minimizaran. Roberto me escuchó en silencio. Al día siguiente, por la mañana, fue al cuarto de Emiliano. Tocó la puerta. Cuando Emiliano abrió, Roberto no le dijo buenos días, ni le preguntó cómo había dormido. Le dijo, directo, mirándolo a los ojos, «Quiero pedirte perdón, no por haber ido, porque en ese momento creí que era lo correcto, sino por no haber entendido a tiempo lo que te estaba costando a ti, por haber creído que el dinero era suficiente, por haberme perdido cosas que no voy a poder recuperar nunca. Lo siento, hijo, de verdad». Emiliano no respondió de inmediato. Se quedó parado en el marco de la puerta con una expresión que yo no supe leer desde donde estaba, al fondo del pasillo. Luego dijo, «Está bien, papá, solo eso, está bien». Pero lo dijo diferente, con una voz que tenía algo adentro que no había tenido antes. Algo que no era exactamente calidez todavía, pero que tampoco era la distancia de siempre. Era el principio de algo, pequeño, frágil, pero real. Los meses siguientes fueron los más honestos que vivimos como familia desde hacía mucho tiempo. Y paradójicamente, esa honestidad incluía reconocer que había cosas que no iban a resolverse fácil. Emiliano le dijo a Roberto, en una de esas conversaciones lentas que fueron construyendo poco a poco, que la parte que más le había dolido no era la ausencia en sí misma, era haber sentido que el sacrificio era inevitable, que no había otra opción, cuando él de niño sí veía otras opciones, que había papás en el barrio que no ganaban mucho más que Roberto antes de irse y que estaban con sus hijos, que el dinero había llegado, pero que él hubiera cambiado la mitad de ese dinero por tener a su papá en la primera fila cuando actuó en la obra de la escuela a sus 10 años, por tener a alguien que le enseñara a manejar, por tener a alguien con quien hablar cuando a los 16 años tuvo su primer problema serio con un compañero de la escuela y no supo cómo manejarlo. Roberto escuchó todo sin interrumpir, sin defenderse, y cuando Emiliano terminó, Roberto no dijo, «Tienes razón», ni «Lo entiendo», porque esas frases a veces suenan vacías. Dijo algo más simple, «Gracias por decirme eso». Emiliano lo miró sorprendido. «¿Por qué me das las gracias?» «Porque llevas años cargando eso solo», respondió Roberto, «y ya era tiempo de que yo lo cargara también». Hoy, mientras escribo esto, han pasado casi 2 años desde que Roberto regresó. No voy a decir que todo está bien, porque no sería verdad.
La relación entre Roberto y Emiliano sigue siendo una relación en construcción, con sus silencios, con sus momentos difíciles, con distancias que a veces reaparecen sin avisar. Emiliano no lo llama papá con la naturalidad con que lo hacía de niño. Todavía hay temas que evitan. Todavía hay versiones del pasado que duelen cuando se rozan. Pero también hay otras cosas. Hay un partido de fútbol visto juntos casi cada domingo. Hay un proyecto de negocio que Roberto y Emiliano comenzaron a planear juntos. Una pequeña zapatería, el mismo sueño de siempre, pero ahora construido entre los dos. Hay conversaciones que empiezan hablando de trabajo y terminan hablando de la vida. Hay momentos en que los veo juntos en la cocina y Emiliano se ríe de algo que dice su padre, una risa real, no de cortesía. Y Roberto se queda con una expresión en la cara que yo reconozco, porque es la misma que tenía cuando Emiliano era chico y hacía algo que lo llenaba de orgullo. Son momentos pequeños, pero son suyos, construidos desde cero, sin el peso de lo que debió haber sido, solo con lo que puede ser. Si hay algo que aprendí de todo esto, algo que quisiera que alguien me hubiera dicho cuando Roberto se fue aquella mañana de marzo con una maleta y la promesa de que regresaría pronto, es esto. El tiempo que se va con un hijo no se recupera, pero eso no significa que todo esté perdido. Significa que hay que dejar de buscar lo que fue y empezar a construir lo que puede ser, sin culpas que se claven como cuchillos, sin expectativas que ninguno de los dos puede cumplir. Solo dos personas que comparten una historia difícil y que deciden, cada día, si quieren seguir construyendo algo juntos. Roberto no recuperó al niño que dejó. Emiliano no tuvo al padre que necesitó, pero tienen el presente, y el presente, si uno lo cuida, puede convertirse en algo que valga la pena. Eso es lo que estamos intentando. Mi nombre es Mireya, tengo 45 años, y esta es mi historia. No tiene un final perfecto porque la vida real no los tiene, pero tiene algo que para mí vale más que la perfección. Tiene verdad, y a veces, con la verdad encima de la mesa, es suficiente para seguir.